Ángel Lara, secretario general de la Federación de Sanidad y Comisiones Obreras y presidente de la Junta de Personal del INGESA. Ángel, ¿cómo valoras la situación actual respecto a la pandemia del coronavirus y la actuación del INGESA en Ceuta? Bueno, la valoración actual y cómo ha actuado INGESA aquí, como yo he mantenido en otras ocasiones, hemos tenido mucha suerte, gracias a Dios no ha ocurrido como en otras partes del territorio nacional, donde la pandemia de verdad ha causado un gran trastorno, tanto en vidas humanas como a los profesionales y a la población en general. Y hablo de que hemos tenido suerte porque, bueno, la primera acción que se hizo cuando se decretó el estado de alarma fue el cierre de la frontera, y curiosamente fue por las autoridades marroquíes, no por las españolas. Aquí parece que dieron el primer paso. El cierre de la frontera, días después vino el cierre del enlace marítimo y el enlace aéreo, pues no creó una situación, estamos como en una isla donde efectivamente los casos que hubo, que fueron pocos, la incidencia, recordemos que la incidencia que hemos tenido en la ciudad autónoma ha sido pequeña, gracias, como bien te he dicho, a estos dos factores. Entonces, todo esto ha hecho que la incidencia de la enfermedad en Ceuta pues haya sido, pues no como en otros sitios, sino por aquello de que nos hemos quedado totalmente aislados, pues haya sido más beneficioso para el conjunto de la población. Más a estos factores que a las propias actuaciones del INGESA, porque yo entiendo que si la enfermedad no hubiera atizado de golpe, lo hubiéramos pasado bastante mal. Primero, por la infraestructura. No nos podemos comparar con otras ciudades que tienen más recursos sanitarios, mayores hospitales, hospitales de nivel superior, y además estas redes hospitalarias se pueden, si me falta en un sitio, por ejemplo, estoy en Málaga, pues puedo utilizar el hospital que tenga al lado en poblaciones cercanas. Aquí no ocurre esto, aquí, como tú sabes, tenemos un único hospital, y un hospital de un nivel no muy alto, que un hospital comarcal, con los recursos que tienen este tipo de hospitales. En cuanto al número de profesionales, pues hubiéramos tenido también grandes problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, venimos diciendo en todos estos años que aquí tenemos una gran carencia de profesionales con respecto a otros sitios en cuanto al número de población. Con lo cual, los ratios que tenemos son más elevados. Los profesionales cuentan con más personas por rato poblacional, con lo cual nos lleva a lo que te estoy diciendo, que si la enfermedad no hubiera dado de lleno, lo hubiéramos pasado bastante mal, porque aquí uno de los recursos fundamentales que tenemos en el INGESA y de los más escasos son los recursos humanos, los profesionales. ¿Y cómo crees que el INGESA afrontaría un nuevo rebrote o un nuevo aumento de casos de haberse? Bueno, ¿cómo lo afrontaría? En principio creo que la manera más sencilla, y no que lo hiciera el propio INGESA, pero sí la Consejería de Sanidad, porque es verdad que aquí la Consejería de Sanidad y el INGESA han trabajado de la mano. Me imagino que procederían de la misma forma, de alguna manera confinando a la población y cerrando lo que es bueno, la frontera sigue a día de hoy cerrada, pero sí de alguna manera cortando o limitando muy mucho lo que es el enlace aéreo y el enlace, sobre todo, el enlace marítimo. Creo que lo harían de esa manera. Y lo que, desde luego, sí es hora de exigir, que le venimos exigiendo todos estos años, y desde luego ahora hay que exigírselo con más contundencia, es como he hablado hace un momento, y sobre todo en esto Comisiones Obreras hemos llevado la avanzadilla en esto, en pedir más recursos, llevamos años pidiendo y exigiendo más recursos, analizando año tras año las estadísticas que mandan el Ministerio de Sanidad con respecto al número de profesionales por habitante, y exigiendo igualmente no solamente estos recursos humanos, sino recursos materiales. En concreto, un cuarto centro de salud y las mejoras de los centros de urgencias de atención primaria, SWAP y 061. Creo que esto debe de abordarse ya. Creo que no debe de dejarse
más tiempo, porque además se ha visto que estos recursos eran escasos y que son muy necesarios. Ahora que has nombrado el tema de los centros de salud, ¿no? Una de las quejas que está habiendo por parte de los servicios de urgencia es que se están colapsando las urgencias porque la atención en los centros de salud se está limitando mucho o está haciendo a veces solo telefónica. ¿Cómo está actuando la atención primaria durante la pandemia? Mira, yo creo que hubo un primer momento en el que esto estaba justificado, como decían los propios profesionales, ¿no? Los propios, que no se agrupara mucha gente, ¿no? En las diferentes consultas y tal. Yo creo que en un principio era la medida que había que hacer, eran lo que aconsejaban las autoridades, ¿no? Pero el estado de alarma ya pasó y efectivamente, como tú me dices, se ha limitado muy mucho esta atención a los centros de salud con respecto a los usuarios. Y que es verdad que la queja existe. Los usuarios se quejan de que hay pocas atenciones presenciales y que además no hay forma de contactar con los centros de salud porque los números de teléfono siempre comunican o no son atendidos. Y en esto es verdad que el usuario tiene toda la razón, como también tienen toda la razón y dejan en mala posición a los profesionales de la sanidad y en concreto de los centros de salud. ¿Por qué? Porque la administración, nuestros queridos directores, han puesto en marcha una serie de medidas a la cual no estábamos preparados. Entendemos que los centros de salud no están preparados para recibir esta atención telefónica, no están preparados estructuralmente, no poseen unas centralitas de envergadura que puedan absorber esta cantidad de llamadas. No se ha sustituido ahora en verano de la manera que entendemos que debería de sustituirse y de poner los medios necesarios para cambiar esta atención presencial a esta atención telefónica. Para hacer un cambio necesita un cambio tecnológico y también un cambio de recursos humanos, que no se ha tenido en cuenta ni uno ni otro. Por ejemplo, para que todo el mundo nos entienda, tan simple como una locución, cuando yo llamo a un centro de salud donde me diga, mire usted está en espera, mire usted está el servicio colapsado, o mire usted, está usted en espera y dentro de aproximadamente 4 o 5 minutos será atendido. No contamos con nada de esto. Cuando una persona llama a un centro de salud, probablemente el operario, el trabajador, el administrativo está atendiendo a otras llamadas, tenga una serie de llamadas en cola y la sensación que da al usuario que llama en el tono de la llamada es como si nadie le atendiera. Con lo cual te digo, tan sencillo como esto, que no están preparados, que no han puesto un sistema donde la administración, los directores del INGESA han puesto un sistema, han implementado un sistema y no se han preocupado en dotarlo de recursos humanos ni de forma tecnológica. Hay seguramente que mucho trabajo que se puede hacer con la ayuda de las nuevas tecnologías, vía correo electrónico, vía telemática, seguro. Y hay trabajos donde habrá necesariamente que ver a los pacientes. Pues a día de hoy tampoco hay una normativa clara, tampoco hay una normativa clara y así nos lo comentan los propios profesionales, que puedan ser enfermeros, celadores, médicos de los centros de salud, donde tampoco hay, ya te digo, no tienen unas directivas claras ni unos recursos suficientes para cambiar esta consulta, digamos, presencial a una consulta, a estas citas telemáticas o telefónicas, ¿no? Yo creo que esto requiere un estudio y requiere una inversión y en muchos casos requerirá la presencia de los enfermos. Es que esto es así. Pero sobre todo requiere eso, una inversión, un esfuerzo por parte del INGESA, cosa que no se ha hecho. Se ha puesto este tipo de consulta o de sistema de forma, digamos, de forma atropellada, que en un primer momento ha podido estar justificada, pero con el paso de los meses ya requiere que esto haya un cambio y lo aborden con seriedad, cosa que en INGESA, ya te digo yo, que a día de hoy no lo ha hecho. Porque de verdad que es indecente que los trabajadores tengan que soportar estas condiciones de trabajo sin una norma clara, ni que los usuarios tengan que hacer cola y espera en las puertas de los centros de salud a pleno sol y ni siquiera un simple banquito para sentarse. Esto, desde luego, que es indecente. Y de esto nada más que responsable la actual dirección del INGESA, tanto en Ceuta como la que pueda haber en Melilla y, desde luego, los directivos de Madrid, que tampoco se preocupan mucho ni de los usuarios, ni de lo que puedan soportar unos ni otros.
Porque aquí sí quiero dejar claro que aquí la culpa del sistema de trabajo no la tienen ni los profesionales ni la tienen los usuarios, la tienen los directores, que no están haciendo nada por implementar un sistema que, bueno, que es nuevo, pero que hay que depurarlo, hay que mejorarlo y sobre todo hay que hacer una inversión, tanto telemática como de personal. Y por último, Ángel, como tú bien has dicho, lleváis años reclamando más personal y más material. ¿Por qué si lleváis años no se da más material y no se contrata a más profesionales? Efectivamente, en cuanto al recursos materiales, al tema de los centros de salud, en concreto comisiones obreras, sí he abogado durante años. Tú que has estado en otras épocas, me has conocido y sabes que esa demanda es así. Hemos exigido más centros de salud para Ceuta, en concreto un cuarto centro de salud para Ceuta, porque además sería simplemente mejor, porque además haría una mejor distribución de la población por los centros de salud estarían menos masificados, y los profesionales y los usuarios, pues en definitiva, tanto uno como otro darían una mejor asistencia y los otros recibirían una mejor asistencia. Así de claro y de sencillo. Pongamos un ejemplo, la ciudad autónoma de Melilla, con una población similar, incluso un poquito inferior a la de Ceuta, sí consta con 4 centros de salud, porque es más operativo y es mejor para, ya, como comentó, a los usuarios y los profesionales, ¿vale? Y por otro lado, pues como tú me hablas con el tema de los recursos humanos, bueno, Comisiones Obreras yo creo que hemos sido el único sindicato que año tras año hemos venido valorando el informe que hace el Ministerio de Sanidad, el informe del Sistema Nacional de Salud, que además se cuelga anualmente en la página del Ministerio y donde nos sitúa año tras año en los peores, siempre a la cola del sistema, en los peores ratios, en los peores números en comparación número de profesionales y usuarios. En algunos casos obtenemos no la última posición, sino la penúltima. Y como puede ser, por ejemplo, con el tema de la enfermería en atención especializada andaluza. Por ejemplo, en ese dato concreto, los andaluces están peor que nosotros, pero claro, nosotros vamos también a la cola porque somos los segundos peores. Pero en el resto de profesionales, médicos de atención primaria, pediatras de atención primaria, personal no sanitario, administrativo, personal sanitario de enfermería y auxiliar sanitario, tanto de hospitales como de atención primaria, y el resto de profesionales en general. Son muchas categorías y seguro que se me olvidan algunas. Estamos siempre colocados a la cola del sistema, eso lo hemos reivindicado una y otra vez, que además las estadísticas no las elaboramos nosotros, las elabora el mismo ministerio y nos da la razón en la demanda que hacemos, que tenemos un escaso número de profesionales o estamos en peores condiciones de afrontar cualquier reto, en este caso una pandemia como en este caso del coronavirus, que el resto de comunidades, porque tenemos menor número de profesionales. Si llega a ser, como tú me preguntabas al principio, si la incidencia llega a ser grave en la ciudad autónoma de Ceuta y se contagian muchos profesionales, dime tú quién hubiera atendido a la población. Yo no lo sé porque además de fuera no hubiera venido absolutamente nadie. Entonces debe de ser un esfuerzo por parte del INGESA en colocarnos, yo ya no te digo a la cabeza, no pedimos siquiera estar a la cabeza, pero sí en esta cola media del sistema, por lo menos ni ser los mejores, pero tampoco ser los peores, y que en cualquier caso de un posible rebrote o de cualquier circunstancia que nos pueda venir en el futuro, tener las mismas condiciones, porque no tenemos que ser ciudadanos de segunda, somos ciudadanos como el resto de los españoles y tenemos que tener las mismas o en algunos casos, si no las mismas, muy parecidas prestaciones y además, sobre todo, medios de atacar cualquier tipo de contingencia con los mismos recursos que tienen en otras comunidades. Claro. Vale. Pues nada, pues muchas gracias por tus respuestas, Ángel. Muchas gracias a ti.